El futuro de los Estados Unidos puede que se decidiera una tarde de julio calurosa y sangrienta sobre este campo de un lugar llamado Gettysburg. El 3 de julio de 1863, una tarde calurosa, 12.000 confederados cruzaron estos campos para asaltar las defensas de la Unión. Se le conoce como el ataque de Pickett y es realmente legendario. Hoy, la ciencia librará de nuevo esta batalla decisiva, desvelando nuevas pruebas que sugieren que el ataque de Pickett fracasó y el sur perdió la guerra debido a esta simple valla. ¡Vamos, chicos, vamos, subid! Totalmente vulnerable. Solo con estar ahí, a 3 metros de altura, te alcanzan seguro. Nos hubieran diezmado de habernos quedado. Una historia sin resolver. El ataque que pudo marcar la guerra civil norteamericana. En Reescribiendo la Historia. Gettysburg. Cuando pensamos en la guerra civil norteamericana, pensamos en las fotos en blanco y negro que conocemos por los libros o por los museos. Pero la realidad de la guerra fue muy diferente. Fue un conflicto increíblemente brutal, librado con las armas más letales que se puedan imaginar. El terror a participar en una batalla va más allá de nuestra comprensión. Hay impactos aquí, aquí y aquí. Esto es un tornillo disparado con ese cañón. Podemos ver la marca aquí abajo. Se parece mucho a la entrada que dejaría uno de estos. Solo con esta tecnología letal como telón de fondo, podremos estudiar las batallas de la Guerra Civil norteamericana. Era terrible lo que hacía. Aniquilaba a la infantería. Y aquí, en Gettysburg, el suelo estaba plagado de miembros y de torsos de hombres despedazados por este tipo de arma. Durante los 4 años y medio que duró el sangriento conflicto, estadounidenses luchaban contra estadounidenses, mientras su país era salvajemente destrozado. La culminación de la lucha tuvo lugar en este campo. El ataque de Pickett es importante porque representa el último asalto frontal importante de los confederados contra las posiciones de la Unión. En el este es el gran ataque de Gettysburg, la última invasión del norte, el último hurra, por así decirlo. 1 de junio de 1863. El general confederado Robert Lee invadió el norte con su ejército de 75.000 soldados, flanqueando al enemigo con la esperanza de abrirse paso hacia Washington. El general de la Unión, George Meade, seguía de cerca a Lee. Meade y Lee estaban destinados a encontrarse en Gettysburg. El 1 de julio, los hombres de Lee llegaron a Gettysburg a reponer suministros y a enfrentarse a solo una parte del ejército de la Unión. Los confederados empujaron al enemigo a través de la ciudad hacia una colina hacia el sur. El general Meade soportaba el avance de los confederados. Día 2. Conscientes de que se estaba librando una batalla importante, ambos ejércitos reforzaron sus líneas hasta llegar a un total de 120.000 hombres que se enfrentaron en una sangrienta batalla. Los confederados llevan ventaja, pero la Unión domina desde su posición elevada. El 3 de julio, el tercer día de Gettysburg, Lee decidió librar una batalla en un último intento desesperado por romper las líneas de la Unión. Hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuántas veces invadieron los confederados Pensilvania durante la Guerra Civil? Una. Así que si fueras Lee, ¿volverías aquí en otra ocasión? ¿Volverías a tener esta oportunidad? No te alejarías del campo de batalla. Previendo que Meade había reforzado sus flancos usando a la mayoría de sus hombres, Lee decidió atacar la parte más débil de las líneas enemigas, el centro. Creyó que un número de soldados suficiente sobreviviría a la marcha de 1.600 metros por campo abierto y conseguiría penetrar en las defensas de la Unión. El enemigo se desmoronaría y el sur obtendría la mayor victoria de la guerra. Los problemas que surgieron han desconcertado a todos los historiadores hasta hoy. En el ataque, bautizado con el nombre de uno de sus comandantes, el general George Pickett,
se enviaron 3 divisiones del ejército de Virginia del Norte de Lee contra los 7.000 soldados de las defensas de la Unión. Cientos de confederados cayeron mientras cruzaban un campo de 1.600 metros de ancho, soportando el fuego de los cañones y la lluvia de los mosquetes enemigos. Tras cruzar la valla de Emmitsburg Road, su número se había reducido a unos pocos miles. Aún así, siguieron adelante. En medio del fuego de los mosquetes, solo unos pocos confederados alcanzaron las defensas de la Unión. En un acto de valentía ejemplar, aquellos pocos soldados penetraron en las defensas enemigas, pero enseguida fueron rechazados por miles de refuerzos de la Unión. Este monumento, llamado High Water Mark, conmemora el punto más lejano del ataque confederado. Pero quizás estuviera errado durante 80 años. A 100 metros se encuentra lo que, según afirman algunos, es el verdadero High Water Mark, un monumento que pocos han visto. Colocado aquí en 1999, esta placa conmemora el ataque del teniente coronel Joe Davis y de algunos de sus hombres de la 11ª Brigada de Mississippi, que llegaron más cerca de las líneas enemigas de lo que se había pensado hasta entonces. Llegaron lejos, pero no lo bastante. El ataque de Pickett marca el final de la batalla para los confederados. No pueden proseguirla. El número de víctimas que sufrieron y la cantidad de munición que utilizaron indica que Lee había agotado la capacidad ofensiva de su ejército tras el ataque. Claramente concede a la Unión una victoria y pone fin a la invasión de Pensilvania por parte del sur. El ataque de Pickett ha estado rodeado de controversia desde el principio. Incluso su nombre es objeto de debate. El general George Pickett fue solo uno de los 3 generales que Lee envió a la batalla aquel día. Sin embargo, durante unos 100 años, este gran ataque se conoce solo por su nombre. La razón por la que se llama así es porque los hombres que escribieron la historia del sur, la lucha sureña tras la guerra, eran todos de Virginia. Es como si no hubiera un solo lápiz en Arkansas, o en Luisiana, o en algún otro lugar. Todo lo escrito procedía de Virginia, y los virginianos tenían la mala costumbre de poner a los lugares y acontecimientos el nombre de gente de Virginia. Por eso le pusieron el nombre del único virginiano que avanzó al mando de tropas, y ese fue George Pickett. Desde entonces se le llama así. ¿Por qué fracasó en realidad el ataque de Pickett? En esta original investigación, retrocederemos en el tiempo, llevando la ciencia del siglo XXI al año 1863, con la esperanza de descubrir la verdad oculta del ataque. Por ejemplo, ¿cuántos hombres murieron realmente durante el ataque y cuánto tardaron en matarlos? El fuego real de los cañones puede ayudar a determinar las víctimas de un ataque como el de Pickett. ¿Coincide el número de muertos de los registros históricos con el número de hombres que deberían haber muerto? Un buen número de confederados, por motivos diversos, por heridas, conmociones, insolaciones o agotamiento sin más, pensaron, no vamos a hacerlo. Se dieron la vuelta y abandonaron el lugar antes de ser asesinados. ¿Existían barreras inesperadas en la ruta de ataque que debilitaron su empuje? Es indudable que muchos de los hombres que llegaron a Emmitsburg Road nunca pasaron de ahí. Creo que solo 1000 de los que llegaron siguieron avanzando. Y quizás más importante aún, ¿cometió el gran general Robert Lee un error nefasto en su plan de ataque al ordenarlo en el momento equivocado? Fueron esta carretera y estas vallas las que condenaron a sus hombres antes de poder luchar. Lee sobreestimó la capacidad de sus soldados para tomar posiciones y subestimó la capacidad de los de la Unión para defender el suelo de la Unión. $1.200 soldados confederados murieron en el ataque de Pickett. Otros 4.500 fueron heridos y capturados, una cifra terrible. Pero ¿dónde cayeron? La respuesta a esta pregunta puede llevarnos a saber por qué cayeron y por qué falló el ataque.
Normalmente, los soldados caídos en batalla eran enterrados donde morían, en sencillas tumbas marcadas. Para responder a nuestras preguntas, lo único que hay que hacer es encontrar estos lugares de enterramiento y contar las tumbas. Por desgracia, en Gettysburg, estas tumbas han desaparecido. Durante los 3 meses posteriores a la batalla, los unionistas fueron desenterrados y colocados en la cima de la colina del cementerio. El motivo fue conmemorado con unas de las palabras más famosas de la historia estadounidense. Fue en la inauguración del cementerio donde el presidente Lincoln leyó su famoso discurso de Gettysburg. 8 años después, las presiones por devolver a los muertos confederados a su tierra consiguieron que fueran desenterrados y trasladados a cementerios del sur. No quedaron huellas de las tumbas originales en el campo de batalla. Sin marcas de tumbas, nuestra investigación habría acabado. Pero en el Archivo Nacional, en Washington, D.C., descubrimos este mapa. Elaborado por S.G. Elliot, solo 2 meses después del ataque de Pickett, y antes de que parte de los cadáveres fueran trasladados, ubica con exactitud las tumbas confederadas y unionistas. Con la ayuda de este mapa, podemos retroceder en el tiempo e iniciar nuestra investigación con los datos correctos. Este mapa es del campo de batalla de Gettysburg. Muestra los enterramientos inmediatamente después de la batalla. Lo que aporta es una serie de datos que no conocíamos. ¿Dónde estaban los fallecidos? ¿Cuántos eran? ¿Y dónde tuvo lugar el enterramiento inicial? Esto es realmente importante. Nos proporciona el tipo de información que nos faltaba para entender dónde cayeron los hombres y dónde fueron enterrados. Parece ser que cuando se acercaron a esa valla, cuando estaban a unos 45 metros, empezaron a sufrir muchas bajas. Porque vemos desde aquí las líneas de enterramiento que hay justo ahí, a la derecha de Emmitsburg Road. Una concentración de ellas que es extremadamente grande, justo donde estamos ahora. Estamos en donde cayeron los muertos a lo largo de la valla de Emmitsburg, aquí, muy cerca de Bryan Farm, que está justo al otro lado de la carretera. Un punto destacado de la colina del cementerio. Hay numerosos enterramientos que están justo a lo largo de Emmitsburg Road y que prosiguen por ese monte. Se pueden ver desde aquí. Debe de haber unos cientos, probablemente 300 o 400 víctimas que habrían sido enterradas a lo largo de la valla. Los enterraron a lo largo de Emmitsburg Road. Es un fragmento extraordinario de la historia. Nos ofrece una perspectiva de lo que sucedió y de dónde cayeron los cuerpos. Nos da una perspectiva del coste del ataque de Pickett. El mapa de Elliot ilustra claramente que, sin lugar a dudas, gran parte de los soldados murieron a 200 metros de las líneas de la Unión, a ambos lados de este sendero, Emmitsburg Road, un camino que corta el campo de batalla y la ruta de ataque en dos. ¿Cuál pudo ser el motivo de semejante carnicería? Para diseccionar el fracaso del ataque de Pickett, necesitamos recrearlo primero y después calcular el número de víctimas. Había 7.000 soldados de la Unión situados a lo largo de este muro de piedra, en la colina del cementerio, mirando al ejército confederado que estaba a unos 200 metros de distancia. ¿Qué poder de fuego tenía aquella infantería de la Unión? Para determinarlo, debemos establecer la potencia y la velocidad con la que puede dispararse una bala de mosquete. Un mosquete podía ser un arma letal en manos de un soldado experto. Esto es una reproducción de un arma de 1861. Cargar esta arma exigía precisión y seguir una serie de pasos. Primero, para cargar el arma tenías que sacar el cartucho. El cartucho estaba aquí atrás, en una cartuchera, y esta es la munición. El soldado necesitaba 2 buenos dientes para abrir el cartucho. Al abrir el cartucho se ve la pólvora, unos 60 granos. Esa pólvora es vertida con cuidado en el cañón del arma. El siguiente paso es asentar el proyectil. Esta es la bala del calibre 58. Vemos que está engrasada alrededor de las muescas. Se coloca así y se empuja con el dedo. Coges la baqueta y asientas el proyectil.
Una vez asentado, pones la baqueta en el rifle. El rifle ya está listo. Preparado. Se coge el cebo del cartucho y se coloca. Generalmente están hechos de cobre con fulminato de mercurio dentro. Después se amartilla y se dispara. A continuación, para calcular cuántos disparos se pueden hacer en una larga línea de confederados, se lleva a un grupo de actores a un campo de tiro de Virginia del Norte. Cada hombre lleva consigo un mosquete, una réplica exacta de los que se usaron en Gettysburg. Dispararán munición real a los blancos para evaluar el impacto de las armas. ¿Qué cadencia de disparos pueden hacer? Además, los daños sufridos por los blancos pueden ayudarnos a calcular las víctimas confederadas que hubo aquella tarde de julio. Todos haremos 3 disparos. Quiero que el primero lo hagáis desde el hombro. De acuerdo con las tácticas de tiro de aquella época, toda la línea de actores disparará un tiempo. Después volverán a cargar y dispararán a discreción. Cada hombre disparará lo más rápido y lo mejor que pueda. ¡Preparados! Los objetivos están situados a 80 metros, la distancia media entre los soldados confederados y los de la Unión. Los hombres tienen 2 minutos y medio para disparar sus armas, el tiempo aproximado que habrían tardado los confederados en el ataque final. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Carguen el arma! Al igual que en la batalla, después de cada disparo hay un lapso de entre 20 y 30 segundos para recargar el arma, durante el cual el soldado sería especialmente vulnerable al contraataque enemigo. Con frecuencia, los soldados en esta situación se resguardaban tras una especie de muro para protegerse. ¡Alto el fuego! La destrucción provocada por la línea de mosquetes es obvia. Para los hombres que han estado recreando estas batallas durante años, el efecto de este fuego real es preocupante. Viendo cómo está ya todo, piensas en lo truculento que es. No sería como ahora, estaría ensangrentado y con restos humanos colgando. Los bloques de cemento de atrás nos dan una idea de cómo el hueso se habría destrozado con el efecto de la minibala. Aquello fue muy difícil. Ahora entiendo la batalla. Es algo más importante que una mera recreación. Cuando contaron el número de disparos efectuados y de impactos conseguidos, los resultados fueron sorprendentes. Calculamos que hemos disparado 140 balas y hemos contado 79 impactos en poco más de 2 minutos y medio. Aunque los blancos estaban fijos y los soldados no fueron sometidos a las condiciones de la batalla, la cadencia de los disparos era de hecho inferior a la de un soldado de la época. La mayoría de los documentos afirman que un soldado podía efectuar 3 disparos por minuto. Estos actores hicieron 2 de media. Y en cuanto a los 79 impactos... Estaban muy igualados. Han hecho unos buenos disparos. El 50% está bien. Sin embargo, si esa proporción es exacta, entonces debieron de morir muchos más confederados durante el ataque. Pero el mapa de Elliot muestra claramente cuántos murieron en aquel lugar. Las cifras sencillamente no coinciden. El experto en balística, Gary James, analiza este cálculo desalentador. En circunstancias controladas como estas, hemos conseguido un 50% de aciertos, pero aquellos hombres disparaban a discreción y cargaban muy rápido. Así que se obtienen resultados bastante buenos. Creo que en el campo de batalla probablemente se conseguirían la mitad de blancos o poco menos. Incluso si los resultados obtenidos se redujeran a la mitad, el número de víctimas confederadas debería haber sido 7.500, pero eso supera en cientos las cifras de los informes. ¿Por qué? Y la segunda fase de nuestro experimento indica que la discrepancia es aún mayor, ya que había más armas en el campo de batalla aquella tarde. Docenas de cañones apuntaban a los confederados. ¿Cuántos pudieron haber matado? El fuego real del cañón puede contestar esta pregunta y revelar cosas ocultas del ataque de Pickett.
A lo largo de la línea defensiva de la Unión había 18 baterías de cañones. Desde las alturas de Little Round Top, en el flanco del sur, hasta la posición del norte, en la colina del cementerio, 130 armas de largo y corto alcance estaban preparadas para el asalto confederado. La munición más letal de su arsenal era el bote de metralla. Con un alcance de casi 400 metros podía matar o herir a decenas de hombres con una sola explosión. Esto es una carga real de metralla. Es solo un cilindro lleno de bolas de hierro. Cuando sale disparado del cañón, se desintegra y las bolas se dispersan como si fuese una gran escopeta. Con frecuencia no utilizaban solo bolas, sino otro material, como restos que encontraban en el suelo. Cualquier cosa que pudiese servir de proyectil. Al estar lleno de bolas de hierro, cuando esto se disemina, digamos que se abre paso a través de la línea de formación. Las bolas se esparcen botando entre los soldados. Es bastante devastador. Para empeorar aún más las cosas, los soldados de la Unión lanzaban 2 botes de metralla en cada disparo. Su grado de destrucción está aún por ver. En este experimento, la eficacia de esta munición ayudará a determinar el número de víctimas confederadas adicionales que habría provocado. ¡Listos! A cámara lenta, se puede evaluar el impacto del bote de metralla. Pero solo las dianas pueden desvelar la naturaleza de este tipo de munición. Esto es un tornillo disparado con un bote de metralla. Podemos ver el impacto sobre la diana. Hizo impacto en ángulo, un agujero limpio. Podemos ver el impacto también en este bloque. Igual que los cañones de la Unión en Gettysburg, la doble carga de metralla dejaba un sendero de destrucción de 6 metros de ancho. En la típica formación de la época, unos 40 hombres habrían resultado muertos o heridos con una descarga. Con 18 cañones disparando unas 2 descargas por minuto, el número de víctimas habría llegado casi a los 1000. Si sumamos esto a la prueba con los mosquetes, los confederados se enfrentaban a la posibilidad de unas 8000 víctimas. Un fracaso prácticamente asegurado. ¿Por qué se ordenó entonces este ataque suicida? La respuesta quizás esté en la personalidad del hombre que tomó las últimas decisiones. No había un general más capacitado, ni un estratega más brillante que el gran general Robert Lee. ¿Pudo haber cometido una serie de errores que provocaron la derrota del sur? ¿Pudo Lee haber subestimado al enemigo y haber sobreestimado a sus tropas? Es imposible exagerar la confianza con la que Lee y su ejército marcharon hacia el norte entre junio y julio de 1863. Lee creía que su infantería lo podía conseguir todo. Les había visto en hazañas prodigiosas como la de Chancellorsville en mayo de 1863. Y ellos, a su vez, habían visto a Lee ordenarles posiciones en las que obtuvieron importantes victorias. Al lado de Lee estaba su oficial de máxima confianza, el general James Longstreet. La mañana del ataque, previendo el desastre, Longstreet trató de disuadir a Lee del ataque, argumentando que el plan era demasiado arriesgado. Cuando Lee y Longstreet discutieron sobre cuántos hombres participarían en el ataque, cuánta infantería, Lee le dijo, aproximadamente 15.000. Y Longstreet le contestó diciendo, necesitaríamos al menos 30.000 para realizar este ataque, y aún así no lo tengo claro. Tengan presente que Longstreet había dirigido algunos ataques masivos en esta guerra, así que sabía lo que decía cuando hablaba de tantos soldados. Pero 30.000 hombres eran un tercio del ejército de Lee, demasiado para arriesgarlo en un solo ataque. Lee, seguro de la capacidad de lucha de sus hombres, estaba convencido de que con la mitad de los soldados propuestos por Longstreet podría tomar la colina, y le ordenó avanzar. A pesar de su preocupación por el plan de Lee, Longstreet aceptó sus órdenes y planeó el ataque. Sin embargo, Longstreet estaba tan consternado por el plan de ataque que no quiso ser él mismo el que lo dirigiera. En su lugar, tras una decisión que ha sorprendido a los historiadores,
delegó la responsabilidad de dirigir el ataque en su comandante de artillería de 28 años de edad, E.P. Alexander. Aquí es donde la cadena de mando empieza a desintegrarse. Cuando Longstreet supo que él mismo iba a estar al frente, pasó la responsabilidad a Edward Porter Alexander, que no era ni general, estaba al mando de la artillería. Creo que Longstreet simplemente no deseaba ser el único responsable de la orden de avance de las tropas. El coronel Alexander organizó sus cañones en la cima de la colina del Seminario. Según el plan del general Lee, los cañones de Alexander deberían desmoralizar al centro de las defensas de la Unión. Esta es la clave. Los confederados tienen que liquidar estas baterías para preparar el terreno a la infantería. A la 1 en punto, la artillería confederada abre fuego. Hay unos 150 cañones confederados disparando. Podemos hacernos una idea de cómo sonaba aquello. Disparaban una descarga por minuto. Había 150 cañones haciendo una descarga por minuto, lo que significa que la artillería confederada, sus proyectiles, explotan así de rápido en la colina del cementerio. El cañoneo confederado estaba surtiendo efecto. Las municiones de la Unión saltaban por el aire. Pero sin saberlo, en gran parte de las ocasiones, no estaban dando en el blanco. Ocultas en las fotografías de la época, se pueden encontrar pruebas de esta catástrofe si se sabe dónde buscar. A solo 200 metros tras las líneas de la Unión está la casa de la familia Leicester, que el general Meade había requisado como cuartel general el día anterior. En una foto hecha unos días después de la batalla, se pueden ver los tremendos daños sufridos en los muros de piedra y las vallas. Los caballos yacían muertos en la carretera. Un examen exhaustivo desvela que esta destrucción fue provocada por el fuego de la artillería confederada, dirigido a las líneas de la Unión. Aquí vislumbramos el primero de los muchos contratiempos sufridos en el ataque de Pickett. Los cañones confederados tenían órdenes de destruir la parte central de la defensa de la Unión, pero estaban fallando sin saberlo, y nunca llegarían a descubrirlo. La pregunta que se plantea es clara. ¿Cómo pudo la artillería confederada haber fallado tanto? La artillería confederada resultó ineficaz por varias razones. La más importante es que, durante la guerra, los confederados tuvieron problemas con la calidad de sus espoletas, las que determinaban cuándo debían explotar las descargas. Casi nunca podían confiar en que explotaran cuando debían hacerlo. Otro factor es la gran cantidad de humo que había y que hacía que les resultara difícil determinar la efectividad y el alcance de sus disparos. Sobre las 2 menos cuarto de la tarde, cuando se le estaba agotando la munición, Alexander envió una nota al general George Pickett. Se han retirado los 18 cañones. Por el amor de Dios, acudan rápido o no podremos ayudarles. Munición casi agotada. Cuando el general Pickett recibió la nota de Alexander, no supo si debía aceptar órdenes de un subordinado. Pickett acudió a su comandante, el general Longstreet, para recibir órdenes. Cuando Pickett se acercó a él y le preguntó si podían avanzar, Longstreet estaba tan embargado por la emoción que no pudo decirle nada. Esto nos da una idea de su estado mental el 3 de julio. Haciendo una señal con la cabeza, Longstreet permitió que sus hombres avanzasen hacia una descarga de artillería de consecuencias imprevisiblemente devastadoras. Aunque no hay cifras exactas, entre los hombres de Lee hubo muchas más bajas de las esperadas. La cuestión es, ¿por qué? Parte de la respuesta se encuentra en las características del campo de batalla. En el estudio de la historia militar, y en particular de los campos de batalla, es importante entender el terreno. Y aquí, en Gettysburg, el terreno lo era todo. El campo del ataque de Pickett a primera vista parece llano. Sin embargo, hay 3 colinas significativas que dividen el campo en tercios. La del cementerio, donde se había apostado la defensa de la Unión. La del seminario, donde Alexander había apostado sus cañones. Y una tercera, la de Emmitsburg Road, que separaba a los 2 ejércitos. Fue esta la que sorprendió a los soldados confederados y les hizo vulnerables mientras marchaban hacia el enemigo. Cuando examinas el terreno, ves que en ciertos lugares la artillería de la Unión permaneció oculta hasta el último momento. Los confederados no podían verlos. Así que los confederados estuvieron, en cierto sentido, adivinando cuántos hombres les aguardaban allí. Queríamos comprobar por nosotros mismos
¿Qué habrían visto los soldados confederados cuando marchaban a través del campo abierto? Estamos siguiendo el recorrido de la división de Pickett, o al menos parte de él, subiendo desde una zona llana y llegando a esa elevación. Una bandera marca el lugar donde se encontraba la artillería de la Unión, pero no se puede ver debido a la colina de Emmitsburg. Solo al llegar a la elevación, en medio del campo, podían ver los cañones de la Unión. Subiendo desde esa zona llana, no se veían aquellas divisiones. Quedaban ocultas por la colina, por la cima. Pero a medida que subimos hacia la colina de Emmitsburg, empezamos a verles, no solo hacia su lado, allí, de frente, sino que todos esos cañones de la Unión entraron en juego y la batalla se convirtió en un infierno. Una de las capacidades que debe poseer un general es leer el terreno. Ulysses S. Grant, el gran general de la Unión, y Robert Lee estaban especialmente dotados para ello. Sin embargo, Lee pudo haber interpretado mal la geografía del campo de batalla que se extendía ante sus ojos. Independientemente de la causa, se puede ver a lo que se enfrentaron los confederados. La falta de información y el apabullante fuego de la artillería enemiga causaron estragos en las tropas atacantes. Así como los confederados sufrieron pérdidas debido a los proyectiles, también perdieron soldados debido a otras causas. Una brigada entera huyó bajo los disparos, reduciendo en unos cientos el número de confederados. La pérdida de estos hombres no fue un acto de cobardía, pero la presión de 20 minutos bajo fuego de artillería fue demasiado para ellos y huyeron hacia la seguridad de sus líneas. La artillería no tiene que matar a una persona. La idea es desanimar a la infantería para que no se atreva a avanzar. Así que hacer un blanco está bien, pero fallar por poco puede ser mejor aún. No tienes que dar en el blanco, simplemente disparar cerca para que se lo piensen dos veces. Eso es lo que se espera de la artillería. El resto del ejército prosiguió su ataque, esperando estar más cerca para abrir fuego, y siguió sufriendo pérdidas importantes. Un 5,5% de las víctimas de la Guerra Civil norteamericana fueron causadas por la artillería, y yo diría que durante este ataque debieron de sufrir al menos el doble. A ese ritmo, las víctimas habrían sido aproximadamente 1.800. Sumadas a las cifras de los experimentos, el número total asciende a casi 10.000. Según los recuentos oficiales, el número de víctimas roza las 6.000. ¿Por qué una diferencia tan acusada? ¿Es posible que los experimentos se alejen tanto? Quizás, pero tal vez haya otra explicación más intrigante. ¿Y si no participaron en el ataque final todas las tropas confederadas? Si había menos objetivos, obviamente el número de víctimas habría sido menor. Los informes que tengo de algunos testigos sugieren que muchos confederados decidieron dar la vuelta y salir del lugar. No fue cobardía. Eran veteranos. Es de sentido común. Hay bastantes informes como para llegar a esa conclusión. Quizás Robert Lee había esperado demasiado de sus tropas. ¿Traicionaron los soldados su ataque al no acatar sus órdenes? Quizás la respuesta se halle en el centro del ataque de Pickett, en la valla de Emmitsburg Road. A ambos lados del camino había vallas de madera maciza. Se extendían a lo largo de casi todo el campo, interrumpiendo el avance sureño. En esta fotografía, hecha por W. H. Tipton en 1863, se puede ver una casa de labranza al fondo. A un lado transcurre Emmitsburg Road, bordeado por las dos vallas. Para establecer la exactitud de la valla actual, hay que descubrir dónde colocó Tipton la cámara. Déjame ver la foto otra vez. Coincide exactamente. Es importante que la valla esté igual, porque podría ser una barrera crucial para el éxito del ataque de Pickett. Cuando los confederados aparecen sobre una elevación a unos 500 metros del enemigo, están a unos 100 metros de Emmitsburg Road, donde hay dos vallas de 1,5 metros, una a cada lado. Esta valla marca el punto sin retorno de los confederados en el ataque. Había una muy parecida a esta durante la batalla.
Los confederados tenían que pasar sobre ella, cruzar un camino que estaba medio metro más abajo y después volver a saltar otra valla bajo las descargas de armas cortas y de artillería. Fueron masacrados. La mayoría de los que cruzaron este camino no regresaron. ¿Por qué una valla es una barrera tan devastadora? En parte, porque estaba perfectamente situada para cortar el ataque confederado. En un ataque de infantería, la idea es que mientras el ataque continúa, intentas mantener el orden. No quieres que los hombres vayan demasiado rápido, ni que se fatiguen demasiado. Pero cuando llegas a un punto en el que avanzas bajo fuego enemigo, el ritmo tiene que aumentar y tiene que seguir hasta poder cargar. Lo que ocurre en este ataque es que cuando alcanzan ese punto crítico, se encuentran con Emmitsburg Road. La valla destruye las formaciones de la infantería confederada. Con la esperanza de comprender mejor el efecto que estas vallas pudieron tener sobre el ataque confederado, los 30 actores saltan la valla, igual que ocurrió en julio de 1863. Esta valla es igual que la que había bordeado Emmitsburg Road. Demasiado fuerte para ser derribada, es una valla maciza de 5 travesaños, con sus postes clavados a medio metro de profundidad. El equipo de actores aborda la valla del mismo modo que hicieron los hombres de Pickett el 3 de julio. Lo difícil que fue para ellos saltarla y lo indefensos que debieron de sentirse resulta obvio. ¡Compañía! ¡Salten la valla! ¡Suban por ella! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Sube! ¡Cabo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Levante! ¡A formar! ¡Vamos! Es evidente cómo la valla truncó el ataque confederado. ¡Soldados! ¡Atacad! Las vallas de Emmitsburg Road fueron un riesgo que no habían previsto los comandantes de campo y que resultó ser un error fatal. ¿Había otra manera de atravesar la valla? ¿Y si en lugar de saltar sobre ella, los soldados la hubieran derribado? Hagamos otra prueba. ¡Atención, compañía! Nuestro objetivo es pasar la valla de la mejor manera posible. Vayamos a por ella. Apartémosla de nuestro camino. ¡Adelante, marchando! ¡A por la valla! ¡Tumbadla, venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! Vaya, nos la hemos cargado. Sorprendentemente, a esta pequeña unidad de soldados le han bastado 15 segundos para tirarla. Pero no hay constancia de que los hombres de Pickett fueran capaces de romperla. Estaban demasiado bien hechas como para ser derribadas sin más. Además, si hubieran pasado a través de una pequeña abertura en la valla, habrían sido como agua pasando por un embudo, convirtiéndose en unos blancos aún más fáciles. Eso fue lo que le sucedió a los hombres de Pickett cuando llegaron a la granja Codori. Una parte de la valla había sido destrozada el día anterior y muchos hombres pasaron por ese hueco. Los cañones y los mosquetes provocaron una verdadera masacre. Los comandantes confederados, conscientes de la situación, ordenaron a los hombres seguir adelante, saltar la valla y reorganizar las líneas antes de avanzar hacia el enemigo. Pero ¿no supuso esto un retraso que los hizo aún más vulnerables? ¡Adelante! ¡Seguid! La táctica de la batalla exigía que los hombres se reorganizaran tras saltar la valla y proseguir la lucha contra el enemigo. Muchos soldados lo hicieron. El número de disparos era tan grande que no podías ordenar a los hombres que avanzaran. Y como resultado, los hombres que siguieron adelante lo hicieron por sus propias creencias, por propia voluntad. Pero la cuestión es, ¿cuántos participaron en el asalto final? ¡Soldados! ¡Adelante! La respuesta quizá esté en una carta escrita tras la guerra. John H. Moore, del 7º de Caballería de Tennessee, escribió que tras saltar la valla, se giró y vio que en el camino quedaba una línea de batalla. Lo que Moore vio era casi la mitad de los hombres de las 2 divisiones de Lee que quedaban en Emmitsburg Road, buscando el refugio de las zanjas al borde del camino. Uno de los mayores problemas durante el ataque de Pickett fue Emmitsburg Road. El camino en sí estaba a un nivel más bajo y miles de confederados tomaron posiciones en el camino y no siguieron avanzando. ¡Adelante! ¿Existen pruebas que apoyen la afirmación de que muchos hombres se quedaron en aquel camino? El historiador John Michael Priest cree que las hay.
Cuando ves la cifra de bajas, observas que el 55% de todas las bajas confederadas son prisioneros y que casi la mitad no están heridos. Eran hombres que decidieron vivir para combatir en otro momento. Un claro indicativo de que muchos hombres no intentaron sumarse al asalto final. Esta es la última pieza del puzzle. Las víctimas fueron menos de las que nuestros experimentos habían previsto, porque muchos confederados permanecieron lejos del alcance de los cañones. Llegaron a la valla, se dieron cuenta de lo inútil del ataque y rehusaron seguir adelante. Si esta teoría es correcta, el ataque de Pickett pudo haber fracasado por una razón muy simple. Robert Lee no derribó las vallas que se interponían entre él y el enemigo. Si un porcentaje mayor de los hombres de Pickett hubiera llegado y hubiera traspasado las líneas de la Unión, quizá habría una posibilidad de ejercer más presión a un lado y a otro de las líneas confederadas y conseguir de ese modo algo más. No todos, sin embargo, coinciden en que la pérdida de hombres sanos se produjo en el camino. Una vez que llegas al camino, es cuando todo se convierte en una locura porque sales bajo el fuego de armas individuales. Y cuando los líderes son alcanzados, lo que sucede de forma inevitable a los soldados de esta y de cualquier guerra es que se echan al suelo y deciden no avanzar más. Los que llegaron a la línea enemiga fueron seguidos por dos de los generales más agresivos de Lee. Ellos también habían saltado la valla a más distancia de la línea de la Unión y eran blancos difíciles de alcanzar. Quizás si los hombres de las otras dos divisiones de Lee hubiesen corrido la misma suerte, el desenlace habría sido muy diferente. No importa cuál fuera la explicación final, la historia es clara sobre lo que pasó tras el fracaso del ataque. Cuando los hombres de Lee regresaron, maltrechos y derrotados, el general vio la posibilidad de un contraataque de la Unión. En el momento más penoso de la batalla, Lee ordenó a Pickett que organizara a sus hombres y se preparara para un posible asalto de la Unión. Pickett y Lee tuvieron una reunión muy dramática, cuando la infantería confederada inició el triste regreso hacia la colina del Seminario. Lee quería que sus oficiales le ayudaran a que sus hombres volvieran a formar, y cuando vio a Pickett, quiso que lo hiciera, pero era completamente incapaz o no quería hacerlo. Pickett, de hecho, dijo: «Mi división está destrozada, no puede formar», y se echó atrás. Fue una escena increíble. No hay prácticamente nada igual en toda la historia del ejército de Virginia. Cuando Lee le pidió a un subordinado que hiciera algo y el subordinado dijo: «No puedo hacerlo», y se fue. Al día siguiente, en el 87 aniversario de la Declaración de la Independencia, Lee abandonó Gettysburg. Sus tropas estaban destrozadas. El ejército de Virginia nunca volvería a combatir en territorio septentrional. El general de la Unión, George Meade, persiguió a los confederados, dejando que los ciudadanos de Gettysburg combatieran contra los vestigios de la guerra. La guerra se prolongó casi 2 años más. Y por fin, el 9 de abril de 1865, acabó con la rendición de Lee en Appomattox. El sueño de los Estados Confederados de América había acabado. El ataque de Pickett fue un momento decisivo en la batalla confederada por la independencia. Y se ha convertido en un símbolo de la futilidad de su causa. ¿Supo Lee que estaba condenado desde el principio? ¿Fue víctima de un exceso de confianza fatal al ignorar la realidad del campo de batalla y la capacidad de sus propios hombres? No creo que fuese una buena decisión por parte de Lee atacar el centro de la Unión, pero eso no significa que fuese una tarea imposible. Parece imposible solamente en retrospectiva. Él no podía saber que ciertas cosas saldrían como salieron, empezando por el bombardeo, que fue prácticamente ineficaz. Tenía razones para esperar que fuera más efectivo, aunque no tantas como quizás habría deseado. Pequeñas cosas contribuyeron a un fracaso total. No fue una buena decisión por su parte, creo yo, pero seguramente tampoco estaba completamente abocada al fracaso. A lo largo del ataque de Pickett se cometieron errores. Desde las posiciones de los soldados que aguardaban el ataque, a infravalorar el efecto de las vallas. La artillería no logró hacer bien su trabajo, y muchos hombres no salieron nunca del parapeto de Emmitsburg Road. El 54% de los confederados cayeron muertos, heridos o fueron capturados, y aún así, algunos pudieron invadir las defensas de la Unión.
¿Qué habría sucedido si Lee hubiera enviado más tropas al ataque? Si los confederados hubieran enviado 30.000 en lugar de 15.000 hombres, cabe la posibilidad de que el ataque hubiera sido un éxito. Aún así, el ataque consiguió traspasar las defensas de la Unión y con esto provocó cierta consternación entre sus oficiales. Cuando envías 15.000 hombres más a un ataque así, puedes tener un problema. El riesgo es que si Lee hubiera enviado 30.000, habría dejado desprotegidas otras partes, y entonces si el ataque hubiera fracasado, hubiese sido una catástrofe, y esa fue la razón por la que no podía hacerlo. Al final, el propio Lee se metió en un aprieto. Se sentía obligado a atacar, pero estaba limitado por los recursos con los que contaba, que acabaron llevando al sur a la derrota. Antes de Gettysburg, las únicas buenas noticias que los confederados tenían procedían de Robert Lee y del ejército de Virginia. El norte, por otro lado, veía esta deprimente sucesión de derrotas en el este, donde su mejor ejército, el ejército del Potomac, parecía no lograr derrotar a los confederados. Gettysburg varió ambas tendencias, y eso fue importante. Años después de la guerra, un soldado del 1º de Virginia dijo del ataque: «Hemos obtenido la gloria, pero hemos perdido a nuestros mejores hombres». Ese fue el legado del ataque de Pickett, un momento decisivo de la guerra civil y el inicio del declive de la Confederación. Una vez asentado, pones la baqueta en el rifle. El rifle ya está listo. Preparado. Se coge el cebo del cartucho y se coloca. Generalmente están hechos de cobre con fulminato de mercurio dentro. Después se amartilla y se dispara. A continuación, para calcular cuántos disparos se pueden hacer en una larga línea de confederados, se lleva a un grupo de actores a un campo de tiro de Virginia del Norte. Cada hombre lleva consigo un mosquete, una réplica exacta de los que se usaron en Gettysburg. Dispararán munición real a los blancos para evaluar el impacto de las armas. ¿Qué cadencia de disparos pueden hacer? Además, los daños sufridos por los blancos pueden ayudarnos a calcular las víctimas confederadas que hubo aquella tarde de julio. Todos haremos 3 disparos. Quiero que el primero lo hagáis desde el hombro. De acuerdo con las tácticas de tiro de aquella época, toda la línea de actores disparará un tiempo. Después volverán a cargar y dispararán a discreción. Cada hombre disparará lo más rápido y lo mejor que pueda. ¡Preparados! Los objetivos están situados a 80 metros, la distancia media entre los soldados confederados y los de la Unión. Los hombres tienen 2 minutos y medio para disparar sus armas, el tiempo aproximado que habrían tardado los confederados en el ataque final. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Carguen el arma! Al igual que en la batalla, después de cada disparo hay un lapso de entre 20 y 30 segundos para recargar el arma, durante el cual el soldado sería especialmente vulnerable al contraataque enemigo. Con frecuencia, los soldados en esta situación se resguardaban tras una especie de muro para protegerse. ¡Alto el fuego! La destrucción provocada por la línea de mosquetes es obvia. Para los hombres que han estado recreando estas batallas durante años, el efecto de este fuego real es preocupante. Viendo cómo estalla todo, piensas en lo truculento que es. No sería como ahora, estaría ensangrentado y con restos humanos colgando. Los bloques de cemento de atrás nos dan una idea de cómo el hueso se habría destrozado con el efecto de la minibala.
Aquello fue muy difícil. Ahora entiendo la batalla. Es algo... Y siguió sufriendo pérdidas importantes. Un 5,5% de las víctimas de la Guerra Civil norteamericana fueron causadas por la artillería. Y yo diría que durante este ataque debieron de sufrir al menos el doble. A ese ritmo, las víctimas habrían sido aproximadamente 1.800. Sumadas a las cifras de los experimentos, el número total asciende a casi 10.000. Según los recuentos oficiales, el número de víctimas roza las 6.000. ¿Por qué una diferencia tan acusada? ¿Es posible que los experimentos se alejen tanto? Quizás, pero tal vez haya otra explicación más intrigante. ¿Y si no participaron en el ataque final todas las tropas confederadas? Si había menos objetivos, obviamente el número de víctimas habría sido menor. Los informes que tengo de algunos testigos sugieren que muchos confederados decidieron dar la vuelta y salir del lugar. No fue cobardía. Eran veteranos. Es de sentido común. Hay bastantes informes como para llegar a esa conclusión. Quizás Robert Lee había esperado demasiado de sus tropas. ¿Traicionaron los soldados su ataque al no acatar sus órdenes? Quizás la respuesta se halle en el centro del ataque de Pickett, en la valla de Emmitsburg Road. A ambos lados del camino había vallas de madera maciza. Se extendían a lo largo de casi todo el campo, interrumpiendo el avance sureño. En esta fotografía, hecha por W.H. Tipton en 1863, se puede ver una casa de labranza al fondo. A un lado transcurre Emmitsburg Road, bordeado por las dos vallas. Para establecer la exactitud de la valla actual, hay que descubrir dónde colocó Tipton la cámara. Déjame ver la foto otra vez. Coincide exactamente. Es importante que la valla esté igual, porque podría ser una barrera crucial para el éxito del ataque de Pickett. Cuando los confederados aparecen sobre una elevación a unos 500 metros del enemigo, están a unos 100 metros de Emmitsburg Road, donde hay dos vallas de 1,5 metros, una a cada lado. Esta valla marca el punto sin retorno de los confederados en el ataque. Había una muy parecida a esta durante la batalla. Los confederados tenían que pasar sobre ella, cruzar un camino que estaba medio metro más abajo y después volver a saltar otra valla bajo las descargas de armas cortas y de artillería. Fueron masacrados. La mayoría de los que cruzaron este camino no regresaron. ¿Por qué una valla es una barrera tan devastadora? En parte, porque estaba perfectamente situada para cortar el ataque confederado. Munición. El soldado necesitaba 2 buenos dientes para abrir el cartucho. Al abrir el cartucho se ve la pólvora, unos 60 granos. Esa pólvora es vertida con cuidado en el cañón del arma. El siguiente paso es asentar el proyectil. Esta es la bala del calibre 58. Vemos que está engrasada alrededor de las muescas. Se coloca así y se empuja con el dedo. Coges la baqueta y asientas el proyectil. Una vez asentado, pones la baqueta en el rifle. El rifle ya está listo. Preparado. Se coge el cebo del cartucho y se coloca. Generalmente están hechos de cobre con fulminato de mercurio dentro. Después se amartilla y se dispara. A continuación, para calcular cuántos disparos se pueden hacer en una larga línea de confederados, se lleva a un grupo de actores a un campo de tiro de Virginia del Norte. Cada hombre lleva consigo un mosquete, una réplica exacta de los que se usaron en Gettysburg. Dispararán munición real a los blancos para evaluar el impacto de las armas. ¿Qué cadencia de disparos pueden hacer? Además, los daños sufridos por los blancos pueden ayudarnos a calcular las víctimas confederadas que hubo aquella tarde de julio. Todos haremos 3 disparos. Quiero que el primero lo hagáis desde el hombro. De acuerdo con las tácticas de tiro de aquella época, toda la línea de actores disparará a un tiempo.
Después volverán a cargar y dispararán a discreción. Cada hombre disparará lo más rápido y lo mejor que pueda. ¡Preparados! Los objetivos están situados a 80 metros, la distancia media entre los soldados confederados y los de la Unión. Los hombres tienen 2 minutos y medio para disparar sus armas, el tiempo aproximado que habrían tardado los confederados en el ataque final. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Carguen el arma! Al igual que en la batalla, después de cada disparo hay un lapso de entre 20 y 30 segundos para recargar el arma, durante el cual el soldado sería especialmente vulnerable al contraataque enemigo. Con frecuencia, los soldados en esta situación se resguardaban tras una especie de muro para protegerse. ¡Alto el fuego! La destrucción provocada por la línea de mosquetes es obvia. No solo hacia su lado, allí, de frente, sino que todos esos cañones de la Unión entraron en juego y la batalla se convirtió en un infierno. Una de las capacidades que debe poseer un general es leer el terreno. Ulysses S. Grant, el gran general de la Unión, y Robert Lee estaban especialmente dotados para ello. Sin embargo, Lee pudo haber interpretado mal la geografía del campo de batalla que se extendía ante sus ojos. Independientemente de la causa, se puede ver a lo que se enfrentaron los confederados. La falta de información y el apabullante fuego de la artillería enemiga causaron estragos en las tropas atacantes. Así como los confederados sufrieron pérdidas debido a los proyectiles, también perdieron soldados debido a otras causas. Una brigada entera huyó bajo los disparos, reduciendo en unos cientos el número de confederados. La pérdida de estos hombres no fue un acto de cobardía, pero la presión de 20 minutos bajo fuego de artillería fue demasiado para ellos y huyeron hacia la seguridad de sus líneas. La artillería no tiene que matar a una persona. La idea es desanimar a la infantería para que no se atreva a avanzar. Así que hacer un blanco está bien, pero fallar por poco puede ser mejor aún. No tienes que dar en el blanco, simplemente disparar cerca para que se lo piensen 2 veces. Eso es lo que se espera de la artillería. El resto del ejército prosiguió su ataque, esperando estar más cerca para abrir fuego, y siguió sufriendo pérdidas importantes. Un 5,5% de las víctimas de la Guerra Civil norteamericana fueron causadas por la artillería, y yo diría que durante este ataque debieron de sufrir al menos el doble. A ese ritmo, las víctimas habrían sido aproximadamente 1.800. Sumadas a las cifras de los experimentos, el número total asciende a casi 10.000. Según los recuentos oficiales, el número de víctimas roza las 6.000. ¿Por qué una diferencia tan acusada? ¿Es posible que los experimentos se alejen tanto? Quizás, pero tal vez haya otra explicación más intrigante. ¿Y si no participaron en el ataque final todas las tropas confederadas? Si había menos objetivos, obviamente el número de víctimas habría sido menor. Los informes que tengo de algunos testigos sugieren que muchos confederados decidieron dar la vuelta y salir del lugar. No fue cobardía. Eran veteranos. Es de sentido común. Hay bastantes informes como para llegar a esa conclusión. Quizás Robert Lee había esperado demasiado de sus tropas. ¿Traicionaron los soldados su ataque al no acatar sus órdenes? Quizás la respuesta se halle en el centro del ataque de Pickett, en la valla de Emmitsburg Road. A ambos lados de la Unión. Esta es la clave. Los confederados tienen que liquidar estas baterías para preparar el terreno a la infantería. A la 1 en punto, la artillería confederada abre fuego. Hay unos 150 cañones confederados disparando. Podemos hacernos una idea de cómo sonaba aquello. Disparaban una descarga por minuto. Había 150 cañones haciendo una descarga por minuto, lo que significa que la artillería confederada, sus proyectiles, explotan así de rápido en la colina del cementerio. El cañoneo confederado estaba surtiendo efecto. Las municiones de la Unión saltaban por el aire. Pero sin saberlo, en gran parte de las ocasiones, no estaban dando en el blanco. Ocultas en las fotografías de la época, se pueden encontrar pruebas de esta catástrofe si se sabe dónde buscar.
A solo 200 metros tras las líneas de la Unión está la casa de la familia Leicester, que el general Meade había requisado como cuartel general el día anterior. En una foto hecha unos días después de la batalla, se pueden ver los tremendos daños sufridos en los muros de piedra y las vallas. Los caballos yacían muertos en la carretera. Un examen exhaustivo desvela que esta destrucción fue provocada por el fuego de la artillería confederada, dirigido a las líneas de la Unión. Aquí vislumbramos el primero de los muchos contratiempos sufridos en el ataque de Pickett. Los cañones confederados tenían órdenes de destruir la parte central de la defensa de la Unión, pero estaban fallando sin saberlo, y nunca llegarían a descubrirlo. La pregunta que se plantea es clara. ¿Cómo pudo la artillería confederada haber fallado tanto? La artillería confederada resultó ineficaz por varias razones. La más importante es que, durante la guerra, los confederados tuvieron problemas con la calidad de sus espoletas, las que determinaban cuándo debían explotar las descargas. Casi nunca podían confiar en que explotaran cuando debían hacerlo. Otro factor es la gran cantidad de humo que había y que hacía que les resultara difícil determinar la efectividad y el alcance de sus disparos. Sobre las 2 menos cuarto de la tarde, cuando se le estaba agotando la munición, Alexander envió una nota al general George Pickett. Se han retirado los 18 cañones. Por el amor de Dios, acudan rápido o no podremos ayudarles. Munición casi agotada. Cuando el general Pickett recibió la nota de Alexander, no supo si debía aceptar órdenes de un subordinado. Pickett acudió a su comandante, el general Longstreet, para recibir órdenes. Cuando Pickett se acercó a él y le preguntó si podían avanzar, Longstreet estaba tan embargado por la emoción que no pudo decirle nada. Esto nos da una idea de su estado mental el 3 de julio. Haciendo una señal con la cabeza, Longstreet permitió que sus hombres avanzasen hacia una descarga. Quizás si los hombres de las otras 2 divisiones de Lee hubiesen corrido la misma suerte, el desenlace habría sido muy diferente. No importa cuál fuera la explicación final, la historia es clara sobre lo que pasó tras el fracaso del ataque. Cuando los hombres de Lee regresaron, maltrechos y derrotados, el general vio la posibilidad de un contraataque de la Unión. En el momento más penoso de la batalla, Lee ordenó a Pickett que organizara a sus hombres y se preparara para un posible asalto de la Unión. Pickett y Lee tuvieron una reunión muy dramática, cuando la infantería confederada inició el triste regreso hacia la colina del Seminario. Lee quería que sus oficiales le ayudaran a que sus hombres volvieran a formar, y cuando vio a Pickett, quiso que lo hiciera, pero era completamente incapaz o no quería hacerlo. Pickett, de hecho, dijo: «Mi división está destrozada, no puede formar», y se echó atrás. Fue una escena increíble. No hay prácticamente nada igual en toda la historia del ejército de Virginia. Cuando Lee le pidió a un subordinado que hiciera algo y el subordinado dijo: «No puedo hacerlo», y se fue. Al día siguiente, en el 87 aniversario de la Declaración de la Independencia, Lee abandonó Gettysburg. Sus tropas estaban destrozadas. El ejército de Virginia nunca volvería a combatir en territorio septentrional. El general de la Unión, George Meade, persiguió a los confederados, dejando que los ciudadanos de Gettysburg combatieran contra los vestigios de la guerra. La guerra se prolongó casi 2 años más. Y por fin, el 9 de abril de 1865, acabó con la rendición de Lee en Appomattox. El sueño de los Estados Confederados de América había acabado. El ataque de Pickett fue un momento decisivo en la batalla confederada por la independencia y se ha convertido en un símbolo de la futilidad de su causa. ¿Supo Lee que estaba condenado desde el principio? ¿Fue víctima de un exceso de confianza fatal al ignorar la realidad del campo de batalla y la capacidad de sus propios hombres? No creo que fuese una buena decisión por parte de Lee atacar el centro de la Unión, pero eso no significa que fuese una tarea imposible. Parece imposible solamente en retrospectiva. Él no podía saber que ciertas cosas saldrían como salieron, empezando por el bombardeo, que fue prácticamente ineficaz. Tenía razones para esperar que fuera más efectivo, aunque no tantas como quizás habría deseado. Pequeñas cosas contribuyeron a un fracaso total. No fue una buena decisión por su parte, creo yo, pero seguramente tampoco estaba completamente abocada al fracaso. A lo largo del ataque de Pickett se cometieron errores. Desde las posiciones de los soldados que aguardaban el ataque, a infravalorar el efecto de las vallas.
La artillería no logró hacer bien su trabajo. Y había 7.000 soldados de la Unión situados a lo largo de este muro de piedra, en la colina del cementerio, mirando al ejército confederado, que estaba a unos 200 metros de distancia. ¿Qué poder de fuego tenía aquella infantería de la Unión? Para determinarlo, debemos establecer la potencia y la velocidad con la que puede dispararse una bala de mosquete. Un mosquete podía ser un arma letal en manos de un soldado experto. Esto es una reproducción de un arma de 1861. Cargar esta arma exigía precisión y seguir una serie de pasos. Primero, para cargar el arma tenías que sacar el cartucho. El cartucho estaba aquí atrás, en una cartuchera, y esta es la munición. El soldado necesitaba 2 buenos dientes para abrir el cartucho. Al abrir el cartucho se ve la pólvora, unos 60 granos. Esa pólvora es vertida con cuidado en el cañón del arma. El siguiente paso es asentar el proyectil. Esta es la bala del calibre 58. Vemos que está engrasada alrededor de las muescas. Se coloca así y se empuja con el dedo. Coges la baqueta y asientas el proyectil. Una vez asentado, pones la baqueta en el rifle. El rifle ya está listo. Preparado. Se coge el cebo del cartucho y se coloca. Generalmente están hechos de cobre con fulminato de mercurio dentro. Después se amartilla y se dispara. A continuación, para calcular cuántos disparos se pueden hacer en una larga línea de confederados, se lleva a un grupo de actores a un campo de tiro de Virginia del Norte. Cada hombre lleva consigo un mosquete, una réplica exacta de los que se usaron en Gettysburg. Dispararán munición real a los blancos para evaluar el impacto de las armas. ¿Qué cadencia de disparos pueden hacer? Además, los daños sufridos por los blancos pueden ayudarnos a calcular las víctimas confederadas que hubo aquella tarde de julio. Todos haremos 3 disparos. Quiero que el primero lo hagáis desde el hombro. De acuerdo con las tácticas de tiro de aquella época, toda la línea de actores disparará un tiempo. Después volverán a cargar y dispararán a discreción. Cada hombre disparará lo más rápido y lo mejor que pueda. ¡Preparados! Los objetivos están situados a 80 metros, la distancia media entre los soldados confederados y los de la Unión. Los hombres tienen 2 minutos y medio para disparar sus armas. El tiempo aproximado que habría... Aproximadamente grande. Justo donde estamos ahora. Estamos en donde cayeron los muertos a lo largo de la valla de Emmitsburg aquí, muy cerca de Bryan Farm, que está justo al otro lado de la carretera. Un punto destacado de la colina del cementerio. Hay numerosos enterramientos que están justo a lo largo de Emmitsburg Road y que prosiguen por ese monte. Se pueden ver desde aquí. Debe de haber unos cientos, probablemente 300 o 400 víctimas que habrían sido enterradas a lo largo de la valla. Los enterraron a lo largo de Emmitsburg Road. Es un fragmento extraordinario de la historia. Nos ofrece una perspectiva de lo que sucedió y de dónde cayeron los cuerpos. Nos da una perspectiva del coste del ataque de Pickett. El mapa de Elliot ilustra claramente que, sin lugar a dudas, gran parte de los soldados murieron a 200 metros de las líneas de la Unión, a ambos lados de este sendero, Emmitsburg Road, un camino que corta el campo de batalla y la ruta de ataque en 2. ¿Cuál pudo ser el motivo de semejante carnicería? Para diseccionar el fracaso del ataque de Pickett, necesitamos recrearlo primero y después calcular el número de víctimas. Había 7.000 soldados de la Unión situados a lo largo de este muro de piedra, en la colina del cementerio, mirando al ejército confederado, que estaba a unos 200 metros de distancia. ¿Qué poder de fuego tenía aquella infantería de la Unión? Para determinarlo, debemos establecer la potencia y la velocidad con la que puede dispararse una bala de mosquete. Un mosquete podía ser un arma letal en manos de un soldado experto. Esto es una reproducción de un arma de 1861.
Cargar esta arma exigía precisión y seguir una serie de pasos. Primero, para cargar el arma tenías que sacar el cartucho. El cartucho estaba aquí atrás, en una cartuchera, y esta es la munición. El soldado necesitaba 2 buenos dientes para abrir el cartucho. Al abrir el cartucho se ve la pólvora, unos 60 granos. Esa pólvora es vertida con cuidado en el cañón del arma. El siguiente paso es asentar el proyectil. Esta es la bala del calibre 58. Vemos que está engrasada alrededor de las muescas. Se coloca así y se empuja con el dedo. Coges la baqueta y asientas el proyectil. Una vez asentado, pones la baqueta en el rifle. El rifle ya está listo. Preparado. Se coge el cebo del cartucho y se coloca. Generalmente están hechos de cobre con fulminato de mercurio dentro. Lo hicieron. El número de disparos era tan grande que no podías ordenar a los hombres que avanzaran. Y como resultado, los hombres que siguieron adelante lo hicieron por sus propias creencias, por propia voluntad. Pero la cuestión es, ¿cuántos participaron en el asalto final? ¡Soldados! ¡Adelante! La respuesta quizá esté en una carta escrita tras la guerra. John H. Moore, del 7º de Caballería de Tennessee, escribió que tras saltar la valla, se giró y vio que en el camino quedaba una línea de batalla. Lo que Moore vio era casi la mitad de los hombres de las 2 divisiones de Lee que quedaban en Emmitsburg Road, buscando el refugio de las zanjas al borde del camino. Uno de los mayores problemas durante el ataque de Pickett fue Emmitsburg Road. El camino en sí estaba a un nivel más bajo y miles de confederados tomaron posiciones en el camino y no siguieron avanzando. ¡Adelante! ¿Existen pruebas que apoyen la afirmación de que muchos hombres se quedaron en aquel camino? El historiador John Michael Priest cree que las hay. Cuando ves la cifra de bajas, observas que el 55% de todas las bajas confederadas son prisioneros y que casi la mitad no están heridos. Eran hombres que decidieron vivir para combatir en otro momento. Un claro indicativo de que muchos hombres no intentaron sumarse al asalto final. Esta es la última pieza del puzzle. Las víctimas fueron menos de las que nuestros experimentos habían previsto, porque muchos confederados permanecieron lejos del alcance de los cañones. Llegaron a la valla, se dieron cuenta de lo inútil del ataque y rehusaron seguir adelante. Si esta teoría es correcta, el ataque de Pickett pudo haber fracasado por una razón muy simple. Robert Lee no derribó las vallas que se interponían entre él y el enemigo. Si un porcentaje mayor de los hombres de Pickett hubiera llegado y hubiera traspasado las líneas de la Unión, quizá habría una posibilidad de ejercer más presión a un lado y a otro de las líneas confederadas y conseguir de ese modo algo más. No todos, sin embargo, coinciden en que la pérdida de hombres sanos se produjo en el camino. Una vez que llegas al camino, es cuando todo se convierte en una locura porque sales bajo el fuego de armas individuales. Y cuando los líderes son alcanzados, lo que sucede de forma inevitable a los soldados de esta y de cualquier guerra es que se echan al suelo y deciden no avanzar más. Los que llegaron a la línea enemiga fueron seguidos por 2 de los generales más agresivos de Lee. Ellos también habían saltado la valla a más distancia de la línea de la Unión y eran blancos difíciles de alcanzar. Quizás si los hombres de las otras 2 divisiones de Lee hubiesen corrido la misma suerte, el desenlace habría sido muy diferente. No importa cuál fuera la explicación final, la historia es clara sobre lo que pasó. ¿Un error nefasto en su plan de ataque al ordenarlo en el momento equivocado? Fueron esta carretera y estas vallas las que condenaron a sus hombres antes de poder luchar. Lee sobreestimó la capacidad de sus soldados para tomar posiciones y subestimó la capacidad de los de la Unión para defender el suelo de la Unión. $1,200 soldados confederados murieron en el ataque de Pickett. Otros 4.500 fueron heridos y capturados, una cifra terrible. Pero ¿dónde cayeron? La respuesta a esta pregunta puede llevarnos a saber por qué cayeron y por qué falló el ataque. Normalmente,
Los soldados caídos en batalla eran enterrados donde morían, en sencillas tumbas marcadas. Para responder a nuestras preguntas, lo único que hay que hacer es encontrar estos lugares de enterramiento y contar las tumbas. Por desgracia, en Gettysburg, estas tumbas han desaparecido. Durante los 3 meses posteriores a la batalla, los unionistas fueron desenterrados y colocados en la cima de la colina del cementerio. El motivo fue conmemorado con unas de las palabras más famosas de la historia estadounidense. Fue en la inauguración del cementerio donde el presidente Lincoln leyó su famoso discurso de Gettysburg. 8 años después, las presiones por devolver a los muertos confederados a su tierra consiguieron que fueran desenterrados y trasladados a cementerios del sur. No quedaron huellas de las tumbas originales en el campo de batalla. Sin marcas de tumbas, nuestra investigación habría acabado. Pero en el Archivo Nacional, en Washington, D.C., descubrimos este mapa. Elaborado por S.G. Elliot, solo 2 meses después del ataque de Pickett y antes de que parte de los cadáveres fueran trasladados, ubica con exactitud las tumbas confederadas y unionistas. Con la ayuda de este mapa, podemos retroceder en el tiempo e iniciar nuestra investigación con los datos correctos. Este mapa es del campo de batalla de Gettysburg. Muestra los enterramientos inmediatamente después de la batalla. Lo que aporta es una serie de datos que no conocíamos. ¿Dónde estaban los fallecidos? ¿Cuántos eran? ¿Y dónde tuvo lugar el enterramiento inicial? Esto es realmente importante. Nos proporciona el tipo de información que nos faltaba para entender dónde cayeron los hombres y dónde fueron enterrados. Parece ser que cuando se acercaron a esa valla, cuando estaban a unos 45 metros, empezaron a sufrir muchas bajas. Porque vemos desde aquí las líneas de enterramiento que... Antes de poder luchar. Lee sobreestimó la capacidad de sus soldados para tomar posiciones y subestimó la capacidad de los de la Unión para defender el suelo de la Unión. $1,200 soldados confederados murieron en el ataque de Pickett. Otros 4.500 fueron heridos y capturados, una cifra terrible. ¿Pero dónde cayeron? La respuesta a esta pregunta puede llevarnos a saber por qué cayeron y por qué falló el ataque. Normalmente, los soldados caídos en batalla eran enterrados donde morían, en sencillas tumbas marcadas. Para responder a nuestras preguntas, lo único que hay que hacer es encontrar estos lugares de enterramiento y contar las tumbas. Por desgracia, en Gettysburg, estas tumbas han desaparecido. Durante los 3 meses posteriores a la batalla, los unionistas fueron desenterrados y colocados en la cima de la colina del cementerio. El motivo fue conmemorado con unas de las palabras más famosas de la historia estadounidense. Fue en la inauguración del cementerio donde el presidente Lincoln leyó su famoso discurso de Gettysburg. 8 años después, las presiones por devolver a los muertos confederados a su tierra consiguieron que fueran desenterrados y trasladados a cementerios del sur. No quedaron huellas de las tumbas originales en el campo de batalla. Sin marcas de tumbas, nuestra investigación habría acabado. Pero en el Archivo Nacional, en Washington, D.C., descubrimos este mapa. Elaborado por S.G. Elliot, solo 2 meses después del ataque de Pickett y antes de que parte de los cadáveres fueran trasladados, ubica con exactitud las tumbas confederadas y unionistas. Con la ayuda de este mapa, podemos retroceder en el tiempo e iniciar nuestra investigación con los datos correctos. Este mapa es del campo de batalla de Gettysburg. Muestra los enterramientos inmediatamente después de la batalla. Lo que aporta es una serie de datos que no conocíamos. ¿Dónde estaban los fallecidos? ¿Cuántos eran? ¿Y dónde tuvo lugar el enterramiento inicial? Esto es realmente importante. Nos proporciona el tipo de información que nos faltaba para entender dónde cayeron los hombres y dónde fueron enterrados. Parece ser que cuando se acercaron a esa valla, cuando estaban a unos 45 metros, empezaron a sufrir muchas bajas. Porque vemos desde aquí las líneas de enterramiento que hay
justo ahí, a la derecha de Emmitsburg Road. Una concentración de ellas que es extremadamente grande.